Hola amigos. Al mismo tiempo que China busca más clínicas para hacer frente al aumento de enfermedades respiratorias en niños, Rusia ha denunciado diciendo que tiene pruebas indiscutibles de que Estados Unidos participa en el suministro de sustancias tóxicas a Ucrania. Una vez denunciado, Rusia ha sido expulsada del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Ya es casualidad, esto demuestra que la guerra de Rusia con Occidente está en todo lo alto, y solo irá increciendo. En el portal de Epoch Times, se publica un artículo que dice que el principal organismo de salud de China instó a los hospitales de todo el país a ampliar el horario de servicio y establecer más clínicas, ya que el reciente aumento de enfermedades respiratorias generó preocupación mundial. El mensaje pronunciado en una conferencia de prensa celebrada el 26 de noviembre por la Comisión Nacional de Salud se produjo mientras informes de los medios nacionales muestran que se han formado largas colas en los hospitales pediátricos, y algunos padres informaron que esperaron hasta 8 horas para ser atendidos. El 26 de noviembre, los funcionarios de salud reconocieron que los hospitales están superpoblados, y para calmar las preocupaciones del público, instaron a las clínicas locales a mejorar su capacidad para atender al creciente número de pacientes. Se deben hacer esfuerzos para aumentar el número de clínicas y áreas de tratamiento relevantes, ampliar adecuadamente los horarios de servicio y fortalecer las garantías de suministro de medicamentos, dijo a los periodistas el portavoz de la Comisión Nacional de Salud, MIFEN, el 26 de noviembre. Es necesario hacer un buen trabajo en la prevención y el control de epidemias en lugares clave concurridos, como escuelas, instituciones de cuidado infantil y residencias de ancianos, y reducir el flujo de personas y visitas. El Ministerio de Salud reiteró la respuesta anterior a la Organización Mundial de la Salud, atribuyendo el reciente aumento de casos respiratorios agudos a una combinación de patógenos, sobre todo la gripe. Wang Qing, jefe del programa de inmunización del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, enumeró otros patógenos detrás del aumento de casos entre el grupo de edad de 5 a 14 años, incluido el rinovirus, una causa típica del resfriado común, y el Mycoplasma pneumoniae, una infección bacteriana que suele afectar a niños más pequeños. Mientras tanto, el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, se está detectando entre pacientes mayores de 60 años, según Wang Qing. Los funcionarios de salud no proporcionaron datos durante la conferencia de prensa del 26 de noviembre. Los casos entre niños son especialmente prevalentes en zonas del norte como Pekín y la provincia de Liaoning, donde los hospitales están alertando al público sobre tiempos de espera prolongados. El aumento de las infecciones está poniendo a prueba el sistema de salud del país. En Tianjin, el personal médico de los departamentos ambulatorios y de urgencias del Hospital Infantil de Tianjin atiende a entre 10.000 y 12.000 visitas diarias. Al mismo tiempo, el Hospital Onqiao ha convocado a algunos médicos pediatras jubilados para que regresen a trabajar para hacer frente al aumento de casos. Según un informe del 18 de noviembre de Nord, un medio de comunicación local respaldado por el gobierno municipal. La afirmación del régimen de que Mycoplasma pneumoniae estaba detrás del reciente aumento ya ha suscitado escepticismo, y los residentes dicen que las pruebas de Mycoplasma dieron negativo. Sospecho que esto no es neumonía por Mycoplasma, porque he probado todo tipo de medicamentos que se usan para tratar la neumonía por Mycoplasma. Pero ninguno funciona, dijo un médico pediatra de Pekín que también estaba infectado y pidió que lo llamaran Guagua, dijo a The Epoch Times, a principios de este mes. Algunos sospechan que el país está lidiando con el repunte de las infecciones por COVID-19, ya que los infectados mostraron síntomas similares, como tos, fatiga y pulmón blanco. El centro de las preocupaciones es si han surgido nuevos patógenos en las enfermedades recientes. El 22 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud pidió a Pekín información detallada, señalando que los medios y PROMED, un sistema de vigilancia de salud pública dirigido por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, informaron sobre grupos de neumonía no diagnosticada entre niños en China. Un objetivo clave era identificar si ha habido grupos de neumonía no diagnosticada en Pekín y Liaoning como se menciona en los informes de los medios,
dijo la Organización Mundial de la Salud en el comunicado. El 23 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud dijo que recibió la información clínica, los resultados de laboratorio y otros datos que solicitó. Las autoridades chinas informaron que no se ha detectado ningún patógeno nuevo inusual ni presentaciones clínicas inusuales, según el comunicado del 23 de noviembre. Pues resulta que por estos días, Rusia ha informado que tiene pruebas indiscutibles de que Estados Unidos participa en el suministro de sustancias tóxicas a Ucrania. Estos productos químicos son proporcionados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como a los mercenarios extranjeros, declaró el jefe de la delegación rusa durante una sesión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Kirill Isogorsky, declaró este lunes durante una sesión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que Rusia dispone de pruebas contundentes acerca de la implicación de Washington en el suministro de sustancias tóxicas a Ucrania. Tenemos a nuestra disposición pruebas indiscutibles de la participación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el suministro a Ucrania de sustancias químicas tóxicas, incluidas y no incluidas en las listas, así como sus medios de transporte. De acuerdo con sus palabras, tales productos químicos tóxicos, entre los que se encuentran las sustancias que se emplean para frenar los disturbios, son proporcionados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como a los mercenarios extranjeros que luchan en el territorio del país eslavo en apoyo al régimen de Kiev. Anteriormente, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, afirmó que Estados Unidos emplea a más de 20 contratistas para ocultar los clientes y los objetivos de la investigación de los programas biológicos en otros países, entre ellos Ucrania. Según Kirillov, los esfuerzos rusos por sacar a la luz las actividades biológico-militares ilegales de Estados Unidos, y el deterioro de la situación epidemiológica en los emplazamientos de instalaciones biológicas de la región europea, obligaron a la administración estadounidense a retirar la investigación de doble uso a los países africanos. El lógico deterioro de la situación sanitaria en las zonas donde se encuentran las instalaciones biológicas estadounidenses está haciendo que muchos gobiernos africanos adopten una visión diferente sobre la necesidad y conveniencia de cooperar con Estados Unidos, subrayó. En este contexto, Kirillov aseveró que Rusia propone reanudar las negociaciones sobre la elaboración de un protocolo jurídicamente vinculante a la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, con un mecanismo de verificación eficaz. Después de la denuncia rusa, la respuesta de la OTAN no se ha hecho esperar. Rusia ha sido expulsada del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La Federación Rusa ha perdido su representación en el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esto sucedió como resultado de una votación en la 28ª Conferencia de los Estados Partes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Rusia recibió 65 votos, un voto menos que el mínimo requerido de 66 votos para conservar un puesto en el Consejo. El Consejo Ejecutivo del Grupo de Europa del Este incluyó a representantes de Lituania, Polonia y Ucrania. La votación refleja cambios en las relaciones internacionales y podría afectar la posición de Rusia en la diplomacia global sobre el control de armas químicas. El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas es uno de los órganos clave de la organización y desempeña un papel importante en la toma de decisiones relativas a la implementación de la Convención Química y las actividades para prevenir la proliferación de armas químicas. Perder un asiento en este consejo podría reducir la influencia de Rusia en los procesos relacionados con el control internacional de armas químicas. Acojonante. En el frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron las comunicaciones por satélite en la región de Kharkov y Donbass, según Vladimir Rogov, líder del movimiento público de Zaporozhye Estamos junto con Rusia. Unidades del ejército ucraniano perdieron las comunicaciones por satélite en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en la región de Kharkov. Rogov informó en su canal de Telegram que aunque las comunicaciones por Internet por satélite se mantienen a lo largo del río Dnieper y al oeste del mismo, su velocidad se reduce significativamente,
En las regiones de Nikolaev y Kherson, las comunicaciones por satélite suelen desaparecer. Anteriormente apareció información de que SpaceX, la empresa de Elon Musk, desconectó a algunos suscriptores del servicio Starlink debido a la deuda del Pentágono. La publicación británica Telegraph, citando a expertos, afirma que Rusia puede destruir los satélites Starlink utilizados por el ejército ucraniano para las comunicaciones por satélite. Los expertos señalan que tales acciones no violan las normas existentes, ya que los satélites espaciales comerciales utilizados con fines militares no están protegidos por la Convención de Ginebra y pueden convertirse en un objetivo legítimo. Starlink proporciona al ejército ucraniano Internet satelital, que se utiliza para coordinar sus acciones. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.